Fue el maestro mecánico de Gas Monkey Garage y principal socio de Richard Rawlins. Hablamos del inigualable mecánico barbón Aaron Kaufman. Su aspecto, imagen y su notable talento para transformar la chatarra en una pieza digna de posar en un museo del motor lo volvió figura indiscutible en el mundo motor. Pero así como todos supimos de él, un buen día como cualquier otro dejó de aparecer en la serie y dijo adiós de forma definitiva. Estuve pensando y me di cuenta de a dónde quiero ir y cuál es el mejor camino, y me parece que dejar Gas Monkey va a ser lo mejor para mí. Aaron Kaufman se fue para nunca más volver al programa tan aclamado por los amantes del motor. Ver cómo se esforzaba, soldaba, reparaba y se rompía la cabeza para descifrar la mejor forma de poder mejorar cada vehículo, lo volvieron un personaje legendario. Junto a Richard nos regalaron momentos inolvidables y restauraciones de lujo, como aquel Challenger del 71, aquel Ford Pantera EcoBoost, además del Ferrari F40 que lo pintaron de negro rompiendo todos los paradigmas de los puristas italianos. Y cómo olvidar el Ford GT de Gas Monkey, un demonio negro que fue poseído por el demonio de los monos en el taller. Y salió convertido en una auténtica bestia probado en el circuito de Texas de la Fórmula 1. Aaron Kaufman fue todo aquello que muchos quisiéramos experimentar. Tener a la mano los conocimientos y las herramientas como si fueras un niño y jugaras a armar cualquier auto que quisieras. Pero, ¿qué es de él en la actualidad? Es verdad que no se fue por lo que le dijo a Richard en aquel programa de Discovery, sino que en realidad le habían ofrecido otra cadena de televisión tener su propia serie y ganar el triple que le pagaban en Gas Monkey. Otra versión indica que realmente Richard lo ofendió en un programa donde la presión por terminar un auto lo acababa, y que si seguía tardándose demasiado, lo próximo que firmaría sería su renuncia. ¿Recuerdas ese capítulo? Desde ese momento Aaron se sintió herido y jamás volvió a tener la misma relación de amistad con su socio Richard Rawlins, quien además era dueño de la marca Gas Monkey. ¿Ese fue el motivo real que incitó a Aaron a dejar para siempre el taller de los monos? Todo eso lo averiguaremos en este video. Año de 1996, Crowley, Texas, Estados Unidos. Un chico de apenas 14 años trabaja como office boy los fines de semana en el despacho contable de su tío. Lleva 6 meses en este trabajo de medio tiempo ya que necesita ahorrar $350 para hacer su sueño realidad. Él quiere comprarse una motocicleta chopper. Este sueño se cumple cuando tiene 16 años y logra tener su primera motocicleta tal y como lo relataría trabajando con otro mecánico en el programa de Gas Monkey Garage. Pero nos estamos adelantando mucho. En 1999, cuando aún se escucha música con un Walkman, este chico escucha Guns N' Roses mientras que ve la revista que es la Biblia del automovilismo, Motorsports. Esta revista no es fácil de conseguir, pues un ejemplar vale al menos $5, que para un chico adolescente no es fácil de conseguir. Se deleita leyendo acerca de cómo se fabrican los autos de la Fórmula 1, las velocidades que alcanzan estas máquinas y cómo funcionan. Sueña con tener la oportunidad de trabajar en alguna ensambladora, ya que gracias a su tío ha aprendido algo de mecánica, y es un sueño convertirse en un experto mecánico, además de piloto de automovilismo. El tiempo pasa y ambos sueños los hace realidad, ya que Aaron, además de estudiar mecánica en el Instituto de Ingeniería de Crowley en Texas, logró ser piloto de pruebas en una serie inferior de pruebas de la NASCAR, Craftsman Truck Series. Y aunque su carrera como piloto no llegó a más a falta de patrocinios y capital para viajar para seguir probándose y competir en otras categorías, al menos se quitó la espina de correr en un circuito oficial de automovilismo apenas tenía 19 años. Aaron en ese entonces supo que la vida sería más que compleja para un chico de escasos recursos, así que decidió dedicarse 100% a la mecánica. En su adolescencia, Kaufman ya se encontraba trabajando en el mundo de la mecánica, pero a nivel mucho más profesional. Sin embargo, a sus 20 años, se mudó a la ciudad de Dallas, Texas. Este movimiento cambiaría su vida para siempre. Pues gracias a su talento como mecánico se dio a notar entre la comunidad. Aaron se especializa en motores de camionetas, sobre todo Ford.
y clientes no le faltaban. Al inicio reparaba motores, transmisiones y flecha cardán, pero con el paso del tiempo aprendió además a realizar soldaduras, se especializó en procesos más complejos como tubería, soldadura TIG con gas argón, soldadura de aluminio y un largo etcétera. Fue en el año de 2002 cuando Richard Rawlings, un apasionado de los autos, creó un taller de restauración de vehículos y escucha hablar por primera vez de un joven y talentoso mecánico de 20 años llamado Aaron Kaufman. Para ese entonces cabe señalar que Richard ya era un visionario y aunque su taller no destacaba en lo más mínimo, él era entusiasta y con unos ahorros buscaba hacerse de algunos trabajos para restauraciones, además de dedicarse a la compra y venta de autos. Mientras tanto, Kaufman era más un chico con habilidades manuales y no de negocios, quien se enfocaba más a trabajar en un taller haciendo lo que más le gustaba, que era trabajar en autos. Después de que Richard visitó el lugar donde este joven mecánico trabajaba, le encargó reparar un auto clásico que Richard tenía que restaurar, y el trabajo de Aaron lo dejó boquiabierto. Reparó cada detalle del motor del auto, el cual se lo llevó andando del taller, y de ahí supo que si podía hacerse de los servicios de un chico como ese en su taller, los trabajos que salieran de Gas Monkey Garage serían espectaculares. Pero había un problema. Richard no tenía dinero suficiente para pagar la mano de obra, así que esperó un par de años, se hizo de los servicios de Aaron y le invitó a formar una sociedad donde Aaron se quedaría con el 30% del dinero de la venta final de cada auto, mientras que Richard se quedaría con el 70%. Y entonces Richard en el año 2012, buscando más oportunidades de crecimiento, consiguió firmar un contrato con Discovery Channel, que lo llevaría al estrellato, y el resto es ya la historia que todos conocemos. Restauraciones más locas como el Ford Pantera, el Ferrari F40 que fue un dolor de cabeza para Aaron Kaufman, el Ford GT negro y un sinfín de vehículos increíbles. De hecho, Kaufman tuvo un primer paso importante en su carrera luego de haber participado en el famoso concurso de Orange County Choppers, conocido por muchos también como American Choppers. Y no solo quedaron impresionados con su motocicleta, sino que se hizo con el segundo lugar del concurso. El 6 de junio de 2012, la compañía de Discovery Channel presentó su primer episodio del famoso taller con Rawlings y Kaufman a la cabeza del proyecto. Muchos pensaban que en verdad era Rawlings quien hacía de jefe, pero era una sociedad desde el primer momento. Durante el programa, la responsabilidad de Rawlings era cazar a los autos que estaban abandonados o en mal estado, y que podían llegar a valer una fortuna si la mecánica y minuciosidad de Kaufman llegaban al vehículo. Así fue como en menos de 5 episodios, ya los dos ingenieros mecánicos se encargaban de maravillar a la audiencia con la restauración de vehículos. El rating fue una locura excelente. Kaufman ganaba por episodio aproximadamente unos $50,000, sin incluir las ganancias por los autos o por demás trabajos que llegaban al local. Sin duda alguna, Kaufman comenzó a ser reconocido en todo el mundo, no solo como mecánico, sino como actor y presentador. Y resulta que mi instinto no estaba equivocado. Queda peor que nunca. Sí, está muy deformado en un par de lugares. El sueño de cualquier mecánico en la actualidad. Pero no todo es como siempre aparece en los shows. Seguidores del programa querían más y cada vez más sobre la famosa sociedad en la cual permanecía Kaufman. Algo que no solo le provocaba estrés y una vida mucho más agitada al dedicado mecánico, sino que además contaba con jornadas de trabajo que podían llegar a ser hasta de 14 horas diarias. Sí, Aaron Kaufman estaba siendo explotado y con apenas horas para dormir y luego debía salir en la televisión con una gran sonrisa. Insospechado, ¿no? Tras más de 5 años al aire con una sociedad con Rawlings de al menos 13 años, se empezó a filtrar en redes que la separación de ambos era inminente. Y así lo comprobó el propio Rawlings y la cadena de televisión de Discovery Channel. Ante la televisión, se pudo ver cómo el propio Aaron Kaufman le explicaba a Rawlings que no tenía ningún tipo de problema con él, pero que estaba interesado en tomar nuevas decisiones y formas de trabajo. Sin embargo, luego de su salida, se pudo conocer que la verdadera razón de la salida tuvo que ver con la cantidad de horas de trabajo a la cual estaba siendo sometido,
además del formato de entrega de sus proyectos. Espero que me entiendan, que no lo tomen a mal, pero creo que es hora de empezar otro capítulo, y en algún momento hay que empezarlo, y ese día es hoy. Pero también se dio a conocer que la cadena HBO buscó a Kaufman ofreciéndole grabar una serie del mismo restaurando vehículos con el triple de sueldo que recibía en Gas Monkey, además de una jugosa cantidad por capítulo grabado, por ganancias de retransmisión de su propia serie televisiva, y lo más importante, que no tendría ningún látigo haciéndolo trabajar horas extras en el taller. Aaron Kaufman trabajaría a su propio ritmo y a su propio tiempo. Recordemos que fueron innumerables las veces que Aaron Kaufman se quedaba a trabajar horas extras. Trabajaba hasta la madrugada en el taller, como lo fue el trabajo de la camioneta Chevrolet 49 para exhibición. Trabajamos mucho, dormimos muy poco y miren el resultado. Y el hot rod negro de una furgoneta Chevrolet 73 con suspensión automática, donde Aaron se tuvo que quedar a madrugar en el taller hasta altas horas de la madrugada. Incluso se quedaba a dormir en el taller unas pocas horas que al amanecer se levantara para volver a trabajar. El surco es igual de ancho en todo el recorrido. Mientras que Richard Rawlings dormía plácidamente en su cama con aire acondicionado para soportar el calor de Texas, Aaron estaba trabajando como un esclavo en el taller. Esa fue la realidad de Aaron Kaufman durante décadas en Gas Monkey. Eso sumando también a los tiempos de televisión de Discovery, ya que no era muy rentable sacar un capítulo cada 3 meses de un solo vehículo, ya que mientras Kaufman normalmente podía demorar hasta 3 meses para finalizar una restauración, en la compañía de Discovery Channel exigían entregas que no superaran las 6 semanas, dejando detalles al aire, y además de eso, se estaba perdiendo la verdadera esencia de lo que era el programa y el trabajo de ambos. Pese a esto, no sería esta la última vez que se vería en el mundo de la televisión a Aaron Kaufman. El flamante mecánico estrella fue incluido como uno de los integrantes regulares del programa Shifting Gears. En ese programa, Kaufman demoraba hasta 3 episodios para poder mostrar el proyecto final con uno de sus vehículos, un formato que nada tenía que ver con su antiguo programa de televisión. También, en el año 2019, pudimos ver a Aaron Needs a Job. Allí Kaufman sí era el verdadero protagonista, y a través de los Estados Unidos, buscaba distintos desafíos de mecánica para poner a prueba todos los conocimientos. Sin embargo, tras la pandemia no se ha visto a Kaufman en nuevos proyectos televisivos, pese a que sigue siendo un rockstar de la pantalla chica. Todo mundo sabe que después de salirse de Gas Monkey, Aaron crearía su propia marca registrada de su taller llamada ArcLight, que se traduce como arco de luz, haciendo referencia al proceso de soldadura que Aaron tanto ama, ya que como indicamos, es un experto soldador. ¿A qué se dedica hoy Aaron Kaufman? ¿Está casado? ¿Hay probabilidades de que vuelva un Gas Monkey Garage entre los viejos socios? A día de hoy, todavía no hay informaciones sobre un posible regreso de Aaron Kaufman en un proyecto televisivo con Richard Rawlings. Sin embargo, sus fans no descartan que se pueda dar en un futuro cercano. Por lo pronto, lo que se sabe de Aaron es que sigue de pareja con Lauren Murnau, quien vive con el actor desde las grabaciones de Fast and Loud. A día de hoy, ArcLight Fabrication comercializan componentes de recambio de la famosa Ford F100, entre los modelos que van desde el 59 hasta el 79. La compañía se ubica en Dallas. Mientras tanto, Kaufman se ve muy activo en las redes sociales con su compañía ArcLight, además de que persigue su evidente pasión, construcción de carros monstruos, e incluso se inscribe en competencias locales de este tipo de autos. Sabemos que puede que tengas algunas interrogantes que nunca fueron dilucidas en sus shows de televisión, como ¿cuánto dinero tiene Aaron Kaufman? ¿Cuántos vehículos tiene en su poder? ¿Aún cuenta con su Falcon? Se dice que el patrimonio oficial de Aaron puede superar los $8 millones, aunque no hay una declaración que firme o desmienta tal monto. En cuanto a coches se refiere, los números son poco claros, ya que no olvidemos que la gran pasión de Aaron es la compra de diversos vehículos para luego ir armándolos. Por ello, no se tiene a ciencia cierta cuántos vehículos o proyectos tiene en su poder. Por otra parte, el Ford Falcon Pikes Peak de Aaron Kaufman fue puesto en subasta en 2017 por unos $65,000, un monto bastante alto y que seguramente terminó vendiendo,
pues no volvió a aparecer con él desde dicha época. Si te ha gustado lo que hemos mostrado